¿Qué respeto tiene la Iglesia Católica por los dogmas que ha inventado? ¿Qué respeto tiene ella misma, la misma Iglesia, el alto clero, los papas? Quiero tratar un tema acerca de una profecía que implica tanto el Espíritu Santo, a los papas, el último papa, la profecía del último papa. Entonces luego analizándolo a mi estilo. El último papa. Pero para esto, ¿qué importancia tiene el papado para ellos mismos? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo? Ellos lo inventaron, el clero lo inventó. En el video anterior hablé de que Rashi, el talmudista, Rashi va más allá que Mario Biglino, y eso es mucho decir. Habla de la parte trasera. No verás mi rostro, verás mi parte trasera. ¿Y cómo lo pintó? ¿Cómo pidió que lo pintaran? Esta escena, Julio II, el Papa Julio II, a Miguel Ángel, así lo pintó. Se burlan ellos mismos de sus dogmas. Esos señores, algunos de ellos, no todos desde luego, hablan hebreo, lo leen por lo menos, lo leen, lo entienden. El alto clero, en el alto clero, ahí tenemos a Ratzinger, todavía vive. Y precisamente por eso quiero tocar estos temas, porque uno de los tres ancianos está por morir ya. Cualquiera de ellos dos, o yo mismo. Y no quiero irme sin grabar esto, como dijo aquel, antes de partir. La profecía del último papa la quiere justificar el clero, algunos que la creen, con lo escrito en Isaías 26, 20, 21, entre otros muchos versículos. ¿Qué dice ahí? Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, y escóndete un poco, hasta que pase la ira del Señor. Si creen que pueden esconderse de la ira del Señor con solo meterse a sus casas, pues están soñando. Porque ¿qué implica la ira del Señor? Si hemos visto en videos anteriores, es un verdadero demonio. ¿Por qué? Porque está relacionado con todos los daños que la misma naturaleza nos ocasiona a nosotros, más si los provocamos. Para los cristianos ya no será Yahvé, Yahweh, Yod, Hei, Vav, Hei quien juzgue, sino Jesús. Jesús el Cristo, Jesucristo. Y el juicio ya no es para su pueblo, es para la humanidad. Todo el cosmos, todo el universo va a ser afectado. Si vemos el Apocalipsis, pero ¿qué tendría que ver un fin del mundo, un fin de la humanidad, con lo que haga o deje de hacer uno de estos viejitos flatulentos? ¿En qué afecta? Vamos a analizar esa profecía más adelante, pero primero vamos a ver qué es el papado, cómo nació todo eso, cuándo se originó, dónde. Es una de las muchas profecías acerca del fin del mundo que se han hecho, pero esta implica directamente al papado. Obvio, es para darle importancia al ejercicio del clero católico en su más alta jerarquía, el papa. Pero no siempre tuvo la misma importancia ese cargo. Los dogmas se fueron escribiendo al paso de cientos de años, y el poderío e importancia de la Iglesia Católica se fue constituyendo durante miles de años. Su poder crecía al margen del poder político de Roma, después España, para nosotros aquí en América, hasta llegar a coronar o desconocer emperadores. Los papas llegaron a tener ese poder, llegaron a tener. En griego se le llamaba papa a todo obispo, todos los obispos, al líder de las diócesis locales, regionales o estatales, eran papás, padre o papá.
Fue en el siglo IV, en una carta de Ciricio, dirigida a todos los obispos, a todos los papas, cuando se usó por primera vez ese título, porque era obiscopos y más tiende más a ser un pastor, un dirigente, el de una grey, de una congregación. Pero para ensalzarlo más utilizaron este término, papa. ¿Quién fue el primero que se constituyó como el primer papa? El único que debía llevar ese nombre. Fue Gregorio VII, el papa 157. En el año 1075, Gregorio VII, obispo de Roma, el papa de Roma, mediante el poder que ya asumía, él ya tenía un poder muy diferente al de los demás obispos, porque llegó al poder de Roma mediante las armas, un guerrero. Después de una disputa militar llegó al poder y emitió un decreto. Él emitió un decreto y en este decreto, el Dictatus Papae, 3 puntos importantes, toca muchos, pero los 3 más importantes que nos interesan a nosotros para este tema. El Papa de Roma es el Señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, obvio, los clérigos y los obispos. Aquí ya hace una diferencia, obiscopo. Pero también de las iglesias locales, regionales y nacionales. El punto número 2, el Papa es Señor supremo del mundo. Todos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. En el punto número 3, la Iglesia romana no erró ni errará jamás, la infalibilidad del Papa. Aquí nace lo que hoy conocemos como el papado romano, el verdadero papado romano que llega hasta nuestros días. Porque el papado, no siempre fue poderoso ni respetado. Tenemos a Benedicto IX. Benedicto IX fue 3 veces papa u obispo de Roma. 3 veces. Porque aún no existía el decreto del otro obispo que vino un poco más adelante. El nombre de este obispo de Roma era Teofilato. Por eso se cambiaban el nombre. Benedicto IX fue él. Y aquí tenemos a Benedicto, ¿qué? 16. Su primera vez como obispo de Roma de Teofilato fue de 1032 a 1044, pero él tenía 12 años. El papado muchas veces ha sido una verdadera burla, Era un título que controlaban quienes, las familias más poderosas, más ricas, lo compraban ese título. No tenía la importancia que tiene hoy. La segunda vez que Teofilacto fue nombrado Papa de Roma, obispo de Roma, fue en 1045, solo un mes, de abril a mayo, porque se había enamorado, dejó el papado, lo vendió, obvio. Después regresó, se volvió a enamorar y lo volvió a dejar. Y después regresa. La tercera vez fue de 1047 a 1048. ¿Qué importancia tiene para estas familias? Sí, ellos lo inventaron. Su tercera vez fue de 1047 a 1048. Pertenecía a Teofilacto, a la familia Teofilactus, que dio 6 papas o 6 obispos de Roma. Repito, aún no se llamaba papa. Con ese término, con esa connotación tan impresionante. El conde Alberico III era prácticamente el dueño de Roma, de la ciudad de Roma, no del imperio. Ya no había imperio. Cuando compró el obispado para Teofilacto, sobornó a la curia romana y Benedicto IX la vendió
en 1500 libras de oro. Esos títulos los compraban, ellos se podían casar, divorciar, tener infinidad de hijos, infinidad de amantes, ser homosexuales, no había ningún problema. Y la vida sexual del clero, así lo podemos buscar. Yo tengo libros, pero ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, ya todos los libros están aquí. Qué padre que me tocó a mí todavía, al final de mis días, esta tecnología. ¿Qué no verán ustedes, jóvenes, más adelante? Para que veamos el respeto que tenían, y todo está relacionado con los temas anteriores. Hubo una mujer que fue papa de Roma, obispo de Roma, del año 855 al 857. Aún no eran papas, pero como el clero hizo su lista de papas, su ensalada, pues esa lista la hicieron tomando nombres imaginarios muchas veces, acomodando a otros, porque a Benedicto III con ese título no se fijaron cuando hizo el clero en años más recientes su lista de que se trataba de una mujer y que había puesto en vergüenza a la Iglesia Católica. Modificar la lista de sus papas sería una tarea muy difícil porque está basada en la fantasía, no es historia. Muchos nombres de sus personajes son bíblicos y magnificados, aún en contra de lo mismo que está escrito en la Biblia. La mejor prueba es Pedro. Acerca de la papisa, la Iglesia lo niega, obvio. Pero con todo y que lo niegue, con todo y que la vergüenza no ha podido tapar toda la información que existía. Tan no lo ha podido evitar, no lo ha podido ocultar, ya le fue imposible, que a los papas les hacían, por lo menos hasta la Edad Media, quizá en la actualidad, la prueba de la silla hueca. Se levantaban las enaguas, se sentaban en una silla hueca para que colgaran los testículos, no se usaba ropa interior. Un diácono, una persona del clero, sea quien fuera, de confianza, de mucha confianza para creerle, era el que metía la mano y palpaba. ¿Papas? No, decía testículos. Testículo habemos. Entonces era varón. Pero nosotros tenemos otros conocimientos. Esta mujer, porque se han creado muchas leyendas, dicen que de niña quería estudiar, quería ir a la escuela, se disfrazó de hombre como si la niña se mantuviera sola, y en esos tiempos, siglo IX, las niñas podían hacer su voluntad, si ni hoy pueden. Quien las mantiene, les ordena, las controla. Pues se han inventado muchas historias acerca de esta niña que se disfrazó de hombre para poder estudiar. El papado no se elegía, ni se elige al más sabio. Aquí tenemos la prueba. No se elige al más sabio, se elige a la persona que sea la indicada en ese momento, hoy día, indicada para la iglesia, la que más le vaya a servir en ese momento para parar un escándalo como de pedofilia y el lobby gay que enfrentó Benedicto XVI con un papa carismático que se la pasa mandando bendiciones, que se voltea de pronto y pray for me, ora por mí, le dice a cualquiera y oye, los deja. Un santurrón, se arrodilla ante cualquier imagen, ante cualquier virgen. Eso es lo que quiere la iglesia. El circo es lo que le hacía falta al pueblo. Y ahí lo tenemos con él. De esta papisa hay muchas representaciones y hay hasta una iglesia. Tenemos documentales, tenemos mucha información en la red. Podemos buscarla, la papisa Juana. El respeto que tienen ellos mismos, porque yo mandé imprimir una imagen, ¿verdad? Pero pedí a los dos papas y el ave, pero no especifiqué y me pusieron un pollo con papas, por Dios. Pero bueno, ellos aquí muestran el respeto que tienen por sus mismos dogmas. Si tuvieran respeto por el Espíritu Santo,
y creyeran en él. Y si el Papa fuera el representante de ese poder divino, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no se le puede renunciar. No se le puede renunciar. Hoy día incluso le renuncias a cualquier empleador, menos a un amigo. Porque dejarle una empresa, dejarle un trabajo a medias a un amigo, es un acto de traición. Es no tener honor, no tener dignidad. La primera gran mentira, el papado de Pedro. San Pedro, el primer papa. Para empezar, no se les llamaba papas. Se les empezó a llamar papas hasta mucho, pero mucho después. Ya lo vimos ahorita. Después de ese decreto. Pero vamos a hablar de Pedro, el primer papa. Para empezar, la gran mentira, la gran falsedad de la iglesia, es que leyendo la Biblia, porque no son personajes históricos, pues en la Biblia nos aparece que Pedro no estaba a cargo de la congregación, los seguidores de Jesús. Él no estaba a cargo. Quien heredó el puesto, quien heredó el cargo fue Santiago el menor, Santiago el justo, el hermano de Jesús. Está en la Biblia y ya lo vimos en videos anteriores. Una de las pruebas, Santiago presidió el primer concilio de los seguidores de Jesús. La iglesia, eclesia en griego, keilá en hebreo. Fue Santiago el que presidió ese congreso, no fue Pedro. Pedro ahí no pintó para nada. Y es más, si lo leemos, más adelante lo vamos a ver. Pero al leerlo nos damos cuenta que Pedro abogó por Pablo. Pedro abogó por los gentiles, que entraran los gentiles sin circuncisión. No fue Pablo quien dio el discurso, lo dio Pedro. Pablo mismo critica e insulta a Pedro, al que le grita cara a cara. Le llama hipócrita, lo insulta. ¿Cómo iba a insultar al jefe, al brazo derecho de Jesús, al sustituto de Jesús? Pedro no pintaba absolutamente nada. Cuando Pablo va a Jerusalén no encontró apóstoles, dice él mismo, ¿solo a quién? Al hermano del Señor, Jacobo, Santiago, y a Pedro. En uno de los viajes, parece que el primer viaje de Pablo, es visitado, dice él, por los de la carne, por los de la circuncisión. Pedro. Y cuando Pedro vivió entre ellos, entre la comunidad de Pablo, vivía como cualquier gentil. Por eso le grita que es un hipócrita. Porque vivía como cualquiera otro, pero cuando llegó el jefe, cuando llegó Santiago, cambió su actitud. Por eso es el enfrentamiento y por eso le grita, lo insulta a Pedro. Santiago sí imponía respeto. Ahora hay pasajes bíblicos que dicen acerca de Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto ya es teología. Esto ya es teología. Esto es escrito en los evangelios. Y esto es teología porque se fueron construyendo todos los evangelios paso a paso durante cientos de años. Obvio, lo que estamos haciendo es ver cuándo, dónde, cómo. Pero debemos tener muy claro el porqué. Esto viene en Mateo 16-18, versículo 19, incluso aclara: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pedro tenía un poder omnipotente. Omnipotente. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que ya no las tiene Jehová, el Padre de Jesús. ¿Las tiene quién? Jesús. ¿Quién manda en los cielos? Jesús. ¿Quién le va a entregar las llaves a Pedro para que pueda enviar
al que Él quiera. Jesús es el que le otorga los poderes, según estos versículos. Luego, analicemos que aquí está repitiendo, estos versículos repiten lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Zacarías 16, versículos 12 y 13 dice: He aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar, de la raíz, donde está, y reedificará el templo del Señor. Zacarías dice que va a representar a quién. Edificar un templo para quién. Para Jehová, Yahvé, Yahweh, el Dios judío, el Dios israelita. También en Isaías 28:16 dice: Pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. En Isaías 28:16. Está repitiendo el Nuevo Testamento lo que está escrito en el Antiguo, pero cambiándole nombres y entregándole poderes a otras personas. Una nueva religión. Pero hay un pero, muchos. Pedro negó a Jesús. Y según las prédicas de todos, ¿qué predican los creyentes? Acepta a Jesús como tu Salvador. Si no lo aceptas, ya estás condenado, dice Juan, ¿verdad? Pedro negó a Jesús, y quien niega a Jesús se niega a sí mismo el derecho de entrar al reino de los cielos. Pedro no tenía derecho a estar ahí. Según una de las bases de la prédica cristiana, en Mateo 10:33, Lucas 12:9, dice: Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh cielos, no tiene derecho, porque Pedro lo negó. Esto desde luego ya estaba escrito en las cartas de Pablo, las auténticas y las de sus seguidores inmediatos. Primero escribe Pablo y sus seguidores, y después una generación, por lo menos una generación después, se escriben o se empiezan a escribir los evangelios, que no se terminan hasta Constantino. Pablo en 2 Timoteo 2:12 dice: Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Y luego vamos a lo peor. Pedro no solo negó a Jesús, lo maldijo. Primero lo niega. En Mateo 26, versículos 69 y 70, dice: Estaba sentado, Pedrito, en el patio. Se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Lo niega. Y después reniega. En el versículo 71 y 72, renegó y juró que no lo conocía. Juró que no lo conocía. Saliendo él a la puerta, ya se iba de pelada, lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Renegó de él. Y por último, lo maldice. En los versículos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, oye, las mujeres haciendo escándalo, que lo habían visto ahí, con Jesús el Nazareno, con Jesús el Galileo, dice: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro:
Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí en México, por nuestro modo de hablar, dicen, este es norteño, este es poblano, este es jarocho, y así nos identificamos a todos. También ellos, los galileos, se diferenciaban en su modo de hablar. ¿Qué hace él cuando le dicen, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Maldecir y jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Eso de maldecir, imaginemos, bueno, yo lo imagino en el español mexicano. Reviés, los españoles en su idioma. Con maldiciones, negar algo. Ese, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese. Pues esta es la base y el fundamento del cristianismo. Esta es la base. Pedro es en verdad el mejor ejemplo de lo que es el cristianismo desde sus inicios. Para sobrevivir tenían que negar, pero no negar a Jesús. Tenían que negar su judaísmo. El verdadero judío no se arrodillaba, no se arrodilla ante nadie. Ante nadie. La salvación era para ellos la cruz. La cruz, esta doctrina de la cruz. ¿Te arrodillas o te mato? ¿Te arrodillas o mueres? Esta es la prédica. Así la trajeron a América. Así nos inculcaron el cristianismo aquí en este continente. En el tuyo no sé cómo llegó, pero no fue por amor. Aquí no. Este es el verdadero fundamento y base del cristianismo. Ser cristiano, ser creyente o ser judío, porque ellos eran judíos, hasta donde convenga. Ya vimos qué pasó con los sobrinos nietos de Jesús. Cuando se presentaron, fueron llevados ante el emperador Domiciano. Dijeron, pagamos impuestos. Y los revolucionarios, todos ellos, Jesús entre ellos, y por eso fue muerto, porque decían que no se le pagaran impuestos a Roma. No tenían que pagar impuestos por esa tierra, porque esa tierra era de Dios. Dios se las había dado por herencia. La base y fundamento del cristianismo es ser inteligente para sobrevivir. Y lo fundó Pablo para variar. En Romanos 10:12, ¿qué dice? No hay distinción entre judío y griego. Pero nosotros lo vemos como que hablaba de una raza. No. Hablaba de religión. No hay distinción en adorar dioses diferentes al judío o a los dioses griegos. Este no es Jesús. Esa imagen es de un dios Orfeo, un dios griego. En Hechos 10, versículos 34 y 35, entonces Pedro, abriendo la boca, dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace diferencia de personas. Claro que no, si quieres vivir. Conviertes a tu líder, a tu maestro, a tu guía en un Dios. A un Dios no tienes que seguirlo, a un Dios lo adoras. Y Él lo perdona todo, menos burlarse del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, Él sería solo un hombre. Pero con el Espíritu Santo ya se convierte en un Dios. En Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. En Colosenses 3:11 dice, no hay, a Pablo en todo esto está hablando y escribiendo, todo esto es pablismo.
Después vamos a ver quién fue Pablo en realidad. En Colosenses 3:11 dice, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso. Eso ya es blasfemar de más para un verdadero judío. La circuncisión hasta hoy es la que les da patria, les da nacionalidad. Sin la circuncisión no eres judío. Pues dice, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Cristo es todo y en todos. ¿No? En 1 Timoteo 2:5 dice, esta no la escribió Pablo, por cierto, pero la vamos a poner aquí porque fue un seguidor. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo intermediario entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hay un solo Dios y también un solo intermediario. En algunas Biblias dice mediador, es lo mismo. Un solo intermediario entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Y entonces estos? ¿A quién representan? ¿Intermediarios de quién son? ¿Y cuál es el respeto que tienen o han tenido ellos? ¿Le pueden renunciar a Dios? Por favor. En Romanos 15:12 hay una mentira flagrante, con solo leer un poco. Yo tuve que chutarme todas esas penales, todas esas Biblias. Entonces era de abrir una y otra y cotejar varias. Ha sido mi pasión. Y me encanta. Ustedes no. Para empezar, solo comprueben los versículos que aquí menciono. Para continuar, cuando haya una duda de que si es un solo versículo el que lo cita, escriban Biblia paralela en la computadora, en su tablet, en su teléfono incluso. Ya todo está en la red. Escriban un versículo, escriban Biblia paralela y les van a aparecer todos los relacionados. Y si quieren, háganse pastores. Es muy buen negocio. Yo nunca quise, pero es buen negocio. A mí me han invitado como no tienen idea. Pero tengo 2 manotas, 2 patotas y mucha dignidad. Tontera le llaman algunos y tienen razón. Bueno, en Romanos 15:12 una flagrante mentira. Una verdadera traición a los escritos hebreos. Si es que fue un judío el que lo escribió. Dice, retoñará la raíz de Isaí